Hoy les voy a contar la historia de una gran mujer de la Edad Media, Hildegarda de Bingen. En los anales de la historia, pocas figuras brillan con la intensidad y la polivalencia de Santa Hildegarda de Bingen. Conocida como la Sibila del Rin, esta abadesa benedictina, visionaria, compositora, filósofa, médica y mística alemana del siglo XII, dejó una huella indeleble. Su vida fue un tapiz de fe profunda, intelecto brillante y una audacia excepcional que la convirtió en una de las mujeres más influyentes de su tiempo. Orígenes y las primeras llamadas divinas. Nacida alrededor del año 1098 en Bermersheim, en el seno de una familia noble y piadosa, el destino de Hildegarda parecía estar sellado desde su temprana infancia. Era la 10ª hija y, según la costumbre de la época, fue ofrecida a la iglesia como una oblata. Este era un acto de dedicación profunda por parte de sus padres. Así, con apenas 8 años, la pequeña Hildegarda fue confiada al cuidado de Jutta de Sponheim, una anacoreta y noble mujer que había fundado un anexo para mujeres junto al monasterio benedictino masculino de Disibodenberg, en la actual Renania-Palatinado. Bajo la tutela de Jutta, Hildegarda recibió una educación rigurosa en latín, escrituras, canto litúrgico y la observancia de la regla benedictina, un privilegio raro para una mujer de su tiempo. Fue durante estos años formativos cuando Hildegarda comenzó a experimentar lo que ella describiría como visiones de la luz viva. Estas no eran meras alucinaciones, sino experiencias vívidas y sensoriales de lo divino, acompañadas de una voz interior que interpretaba su significado. Inicialmente les mantuvo en secreto, obvio. Era consciente de la incredulidad y del escepticismo que podrían generar. Temía ser juzgada o, peor aún, considerada un fraude. Solo unos pocos confidentes, incluido su confesor Wolmar, llegaron a conocer la magnitud de estas revelaciones. De magistra al mandato de escribir. En 1136, la muerte de Jutta de Sponheim marcó un punto de inflexión. La comunidad de monjas, que había crecido considerablemente bajo la dirección de Jutta, eligió unánimemente a Hildegarda como su magistra, su madre superiora. Este cargo, a sus 38 años, la colocó en una posición de liderazgo espiritual y administrativo, una responsabilidad que asumió con humildad y determinación. Sin embargo, su verdadero mandato, el que la lanzaría a la esfera pública de una manera sin precedentes, aún estaba por llegar. En 1141, a la edad de 42 años, Hildegarda experimentó una de sus visiones más trascendentales y directas. Sintió un mandato divino inconfundible: escribe lo que ves y oyes. Esta revelación, lejos de ser un mero capricho personal, fue interpretada por ella como una orden explícita de Dios para documentar sus experiencias místicas y compartir sus profundos conocimientos con el mundo. A pesar de su inicial resistencia, abrumada por la magnitud de la tarea y su propia humildad, finalmente cedió, dando inicio a la monumental obra de su vida, Exevias y el respaldo papal. Su primera y más famosa obra teológica visionaria fue Exevias, cuyo título significa Conoce los caminos del Señor. Escrita entre 1141 y 1151, esta obra monumental documenta 26 de sus visiones a través de un lenguaje simbólico y vívido. Hildegarda exploró temas fundamentales como la creación del universo, la caída del hombre, el plan de salvación a través de Cristo, la estructura de la iglesia y la profecía del fin de los tiempos. Cada visión era acompañada por sus propias explicaciones, revelando una profunda comprensión teológica y una sensibilidad poética. Las ilustraciones, que a menudo acompañaban los manuscritos,
aunque probablemente no fueron dibujados por ella misma, reflejan fielmente la riqueza imagética de sus descripciones. La autenticidad de sus visiones fue objeto de escrutinio, como era de esperar en una época de fervores religiosos y supersticiones. Sin embargo, su legitimidad fue confirmada de manera contundente. Una comisión papal enviada a Dicey-Wittenberg examinó sus escritos. Impresionados por lo que encontraron, llevaron las obras de Hildegarda al Papa Eugenio III. En el Sínodo de Trèveris en 1147-1148, en presencia de figuras tan eminentes como San Bernardo de Claraval, el Papa leyó extractos de Escivias y, asombrado por su contenido, no solo lo aprobó, sino que también animó a Hildegarda a continuar escribiendo. Este respaldo papal le otorgó una autoridad incuestionable, catapultándola a la prominencia en toda Europa. La profundidad de su pensamiento teológico. Tras Escivias, Hildegarda continuó su labor literaria y teológica con 2 obras maestras más. Entre 1158 y 1163 compuso Liber Vitae Meritorum, el libro de los méritos de la vida, una profunda reflexión sobre la ética, el vicio y la virtud, presentando diálogos alegóricos entre las virtudes y los vicios, guiando a los lectores hacia la santidad. Su última gran obra teológica, Liber Divinorum Operum, el libro de las obras divinas, finalizada alrededor de 1172, es una cosmología integral que explora la relación entre el hombre y el cosmos, viendo el universo como un espejo de Dios y al ser humano como un microcosmos en perfecta armonía con la creación divina. Estas obras cimentaron su reputación como una de las místicas y teólogas más originales y perspicaces de la Edad Media. Sinfonías celestiales, su legado musical. Pero el genio de Hildegarda no se limitaba a la teología y a la mística. Fue una compositora prolífica, cuyo legado musical es asombroso, con más de 70 cantos litúrgicos y un drama moral que sobreviven hasta hoy. Su producción musical supera la de cualquier otro compositor medieval conocido. Su colección musical, Sinfonia Harmoniae Celestium Revelationum, la Sinfonía de la Armonía de las Revelaciones Celestiales, es una expresión sublime de su espiritualidad a través de la música. Sus melodías, a menudo con un rango vocal excepcionalmente amplio, se caracterizan por su belleza etérea y su complejidad armónica, reflejando la majestuosidad de sus visiones. Su obra más singular es el Ordo Virtutum, el juego de las virtudes, un drama moral cantado que es la única composición medieval con texto y música que ha sobrevivido en su totalidad. Esta pieza alegórica que narra la lucha entre el alma y el diablo por las virtudes es un testimonio elocuente de su innovadora visión artística y su profundo entendimiento de la psicología humana. Imaginen por un momento la escena musical de la Edad Media. Predominaba el canto gregoriano, con su belleza serena y sus melodías más contenidas, pensadas para la liturgia. Pero entonces llega Hildegarda con su sinfonía. Es como si en medio de un coro perfectamente armonioso, pero predecible, de repente se alzara una voz singular, libre y expansiva. Sus composiciones se atrevían a explorar un rango vocal que para la época era inusual, casi audaz. Sus melodías no solo seguían un patrón, se elevaban y descendían con una libertad sorprendente, casi como si estuvieran dibujando en el aire la majestuosidad de las visiones que ella experimentaba. No eran simplemente canciones, sino ecos celestiales que buscaban transportar al oyente
y a quienes las cantaban, directamente a la esfera de lo divino. Y es que para Hildegarda la música era mucho más que una expresión artística, era una vía directa hacia Dios, una herramienta sagrada para la contemplación y la enseñanza. Sus cantos eran interpretados por su comunidad de monjas, y podemos casi visualizar cómo estas melodías cargadas de profundo significado teológico y poético debían sumergirlas en un estado de éxtasis y devoción. Cada nota, cada frase melismática, esas sílabas que se alargan con muchas notas dándoles una cualidad casi etérea, estaba diseñada para guiar el alma hacia la meditación, hacia la comprensión de los misterios divinos que ella misma había presenciado. Su música no solo cuenta historias, sino que crea una experiencia, un puente sonoro entre nuestro mundo terrenal y la grandeza de lo celestial. Pionera en medicina y natural, además de sus dones teológicos y musicales, Hildegarda incursionó con mucha perspicacia en el campo de la medicina y la historia natural. Sus obras Physica y Causa et Curae, Causas y Curas, son verdaderos tratados que documentan una vasta gama de dolencias, sus posibles causas y, lo que es más importante, los remedios naturales basados en plantas, animales y minerales. Hildegarda no solo compiló el conocimiento popular, sino que también desarrolló sus propias teorías sobre la salud y la enfermedad, integrando elementos de la medicina griega y romana con observaciones empíricas. Su concepto de viriditas, la fuerza verde o vitalidad divina inherente a toda la naturaleza, fue central en su enfoque holístico de la salud, que enfatizaba el equilibrio entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Esta visión la consolida como una de las fundadoras de la medicina alternativa alemana y una pionera en el pensamiento ecológico. Imagina por un momento cómo Hildegarda veía el mundo a su alrededor, no solo un conjunto de elementos, sino una red viva y pulsante, infundida con esa fuerza verde que llamaba viriditas. Para ella, cada planta, cada mineral, incluso cada animal, no era solo una sustancia, sino un vehículo de la energía divina, capaz de restaurar el equilibrio en nuestro cuerpo y espíritu. No se trataba solo de identificar qué planta curaba qué dolencia, sino de entender la esencia vital de esa planta, su propia viriditas, y cómo ésta podía interactuar con la nuestra. Era como si la naturaleza misma nos ofreciera su mano sanadora, y Hildegarda nos enseñara a reconocerla y a aceptarla. Y no pienses que todo es misticismo, ni mucho menos. Hildegarda era una observadora increíblemente aguda. Pasaba horas estudiando las propiedades de las hierbas en los jardines del monasterio, probando, registrando sus efectos y consultando el saber de la gente del campo. Su medicina no se limitaba a tratar los síntomas, buscaba la raíz del desequilibrio, y a menudo esa raíz estaba en la mente o en el alma. Por eso sus tratamientos a menudo incluían no solo infusiones y cataplasmas, sino también consejos sobre dieta, rutinas diarias e incluso la importancia de la alegría y la fe. Para ella, la salud era una sinfonía y cada parte de nuestro ser debía tocar en armonía. Pensándolo bien, ¿no es fascinante que una monja del siglo XII ya nos hablara de conceptos que hoy consideramos tan modernos? Su insistencia en el poder curativo de la naturaleza, la interconexión entre nuestro bienestar físico y emocional y la idea de que somos parte de un todo mayor, resuenan con fuerza en la medicina integrativa y las filosofías de bienestar actuales. Nos invita a mirar más allá de lo puramente físico, a reconectar con la sabiduría ancestral de la tierra y a recordar que a veces la cura más profunda reside en restaurar nuestra propia fuerza verde, nuestro interior, esa chispa vital que nos une a todo lo que nos rodea.
Liderazgo, predicación y correspondencia. La influencia de Hildegarda se extendió más allá de los muros del monasterio. En 1150, con la bendición de la iglesia, tomó una decisión audaz. Fundó su propio monasterio independiente en Ruppersberg, cerca de Bingen, trasladándose allí con 20 de sus monjas. Esta fue su declaración de autonomía y un testamento a su liderazgo. Más tarde, en 1165, fundó un segundo monasterio en Eislingen, demostrando su capacidad para la administración y la expansión. La correspondencia de Hildegarda es asombrosa, no solo por su volumen, sino por la prominencia de sus destinatarios. Se comunicó extensamente con papas, obispos, abades, emperadores, incluyendo a Federico I Barbarroja, uno de los monarcas más poderosos de aquella época, y otras figuras notables, ofreciendo consejos espirituales, admoniciones proféticas y exhortaciones a la reforma de la Iglesia. Además, realizó varias giras de predicación por Alemania, un hecho extraordinario para una mujer de su tiempo, que normalmente estaba relegada a la esfera doméstica o conventual, incluso ahora. Sus sermones, llenos de elocuencia y fervor, conmovieron a grandes audiencias y la establecieron como una voz profética en una Europa en ebullición, un legado imperecedero de la reverencia a doctora de la Iglesia. La significancia de Santa Hildegarda de Bingen radica precisamente en esta excepcionalidad. En un periodo dominado casi exclusivamente por hombres en los ámbitos teológico, político y cultural, ella emergió como una polímata con una autoridad moral e intelectual innegable. Fue una mística cuya conexión con lo divino fue reconocida oficialmente, una visionaria cuyas palabras moldearon la espiritualidad de su tiempo, una filósofa que exploró las profundidades del ser, una escritora prolífica cuya prosa era tan rica como sus visiones, una compositora cuyo genio musical aún asombra, y una médica cuyas ideas sobre la salud holística adelantaron siglos a su tiempo. Sus ideas sobre la viriditas y la interconexión de toda la creación resuenan con especial fuerza en la actualidad, en un mundo que busca restaurar su equilibrio con la naturaleza. A pesar de su inmensa influencia y su veneración local como santa durante siglos, Hildegarda no fue formalmente canonizada hasta el 10 de mayo del 2002 por el Papa Benedicto XVI. Ese mismo año, una decisión aún más extraordinaria y significativa, el Papa Benedicto, conocedor de su obra desde siempre al ser alemán, la proclamó doctora de la Iglesia Universal, uniéndose a un selecto grupo de apenas 37 santos y solo 4 mujeres, a quienes se les ha otorgado este título por la profundidad y relevancia de sus enseñanzas. Santa Hildegarda de Bingen es, sin lugar a dudas, una figura monumental. No solo registró sus visiones, sino que aplicó su intelecto prodigioso a la teología, la ciencia, la medicina y el arte, influyendo profundamente en la cultura y en el pensamiento medieval. Su legado perdura, recordándonos el poder del espíritu humano para trascender los límites de la época, el género y la convención. Su vida es un testimonio de cómo la fe, el intelecto y el arte pueden unirse para crear una obra de belleza y sabiduría imperecedera, una luz que guía y sigue esperándonos a conocer los caminos del Señor y a encontrar la armonía en la creación divina. La llamada Sibila del Rin, la visionaria polímata Santa Hildegarda de Bingen, vive en cada nota de su música, en cada palabra de sus visiones y en cada lección de su inagotable sabiduría. Si este video te ha gustado, si lo que escuchas te ha conmovido, te invito a que te suscribas y compartas esta historia con otros que podría interesarle. Gracias por tu colaboración.